Damos la bienvenida y cedo el micrófono a la doctora Teresa Ekman. Ay, muchas gracias. Hola, buenos días. El título de esta presentación es Julio Galán, el arte de la transgresión performativa, y es el mismo título de mi libro que se publicará por la editorial de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque y saldrá el próximo abril, que entra. Presentaré hoy una parte del tercer capítulo y hay muchas gentes que agradecer. Y aquí viene la lista de personas que me han echado la mano con mi investigación sobre Julio durante los últimos 12 años. Quiero también agradecer a Magali Ariola por la invitación de participar en el catálogo de la exposición y a Tayana Pimentel, Indira Sánchez, a Poli, a Eduardo García también por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Empezaré con estas citas. Diana Taylor dice, performance indica artificialidad, simulación o puesta en escena, la antítesis de lo real o verdadero. Jeanette Mell resume, su vestimenta no es nada convencional, tampoco lo son sus talismanes o calcomanías que usa sobre los zapatos. Evidentemente, todo esto forma parte de su afán evasivo. Julio Galán es alguien inventado, actuado y dirigido por Julio Galán. En 2014, escribí a la profesora de NYU de Estudios de Performance, Diana Taylor, pidiéndole que me confirmara si podía considerar la pintura de Galán a través de la lente de la performatividad, como hago con los artistas que desafían los estereotipos, para revelar una identidad compleja a través de su performance y su crítica cultural, como lo hacen aquí es Guillermo Gómez Peña, Coco Fusco, Astrid Haddad, Jesús A. Rodríguez, Leche de Virgen Trimegisto, y aquí tenemos a Julio en centro. Taylor confirmó, y cito, sí parece que Julio Galán escenifica performances en su arte, y me remitió a su ensayo Still Performance. Taylor considera que los numerosos personajes que Gómez Peña interpreta en vivo y en sus photo performances, como él los denomina, son tiras de comportamiento, la definición de performance de Richard Schechner, y estereotipos que puede mezclar y reorganizar y también capturar en sus still performances, término que Taylor acuña para referirse a la fotografía escenificada. El still performance tiene un público implícito, la cámara. Luego, Taylor examina el carácter resbaladizo para definir los términos performance, performativo y performatividad. Es significativa la intención performativa de Galán en su proceso de trabajar intermedia o entre medios artísticos. Taylor explica que, cito, las performances funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo el conocimiento social, la memoria y el sentido de identidad. Añade que, cito, la performance como acción y comportamiento ocupa esa zona liminal del proceso y la culminación, el hacer y lo hecho, el presente y el pasado. Y se repite o es repetitivo. Galán habita esa zona liminal, performando sus ideas y su identidad a través de diferentes medios artísticos.
repitiéndolos desde diversos puntos de vista durante un largo periodo de tiempo. Yo utilizo performativo en referencia al arte y el personaje de Galán como adjetivo de performance, así como teniendo en cuenta el interés de Galán por el artificio y la performance de género. Galán sigue la línea de Judith Butler y cito a ella, reconocer la performatividad de la vida cotidiana y romper con los guiones de género mediante la performance de los roles de género como nuevas formas y a menudo paródicas y muy seguido humorísticas. La curadora Magali Ariola añade que el aspecto performativo de la pintura de Galán se expresa en su tratamiento del lienzo como un teatro de escenografía, telones y accesorios de carnaval. Y aquí vienen algunos ejemplos de eso. Escenografía, telones y accesorios de carnaval. Ella aclara, pero no me atrevería tampoco a llamar estos juegos que hacía de representarse él a sí mismo una obra performática. Es decir, se queda un poquito más atrás, pero creo que la intención siempre estaba muy presente, dice ella. Esta presentación pretende esposar los parámetros del involucramiento de Galán con la performance y lo performativo a medida que el artista desarrolla sus ideas sobre la identidad y crea un diálogo entre medios artísticos. Julio fue un performance constante, exclamó Guillermo Sepúlveda, director de la Galería Arte Actual Mexicano, galerista y amigo de Julio desde el principio hasta el final. Además, Galán era vanguardista en su estilo personal, como lo ejemplificaba sus uñas, siempre pintadas con esmalte negro o plateadas, como señala Sepúlveda, y cito, fue uno de los primeros a quienes vi pintarse las uñas y de negro. Después se convirtió en algo común. Con él era una obra de teatro cotidiana. Y aquí ven a sus uñas, si puedes, sus uñas pintadas de negro y plateados. Al igual que el artificio que Galán abordaba en sus lienzos a través de sus capas superpuestas de material ecléctico y de contenido fragmentado, Galán escenificaba o actuaba una identidad cambiante e inestable ante la cámara utilizando maquillaje, vestimenta y accesorios. Incluso lentes de contacto azules en sus ojos marrones. El proceso de ser fotografiado era una forma de elaborar sus múltiples conceptos que a menudo desplegaba en otros medios artísticos. Afirmó Galán, lo que me importa de un fotógrafo es su buena técnica, su calidad y que por favor haga lo que yo quiero, porque si no, no trabajo con él. Si yo digo, quiero salir con una máscara del santo, quiero ponerme alas, una capa de Drácula, quiero que así sea. También orquestó sesiones fotográficas como medio de autofiguración de su imagen pública, ya que seleccionaba cuidadosamente las fotografías que se incluirían en los catálogos de sus exposiciones internacionales y en la prensa. Por ejemplo, uno entre muchos, su cuadro y su foto, enfrente del cuadro impreso en un catálogo de exposición de su obra. Además, mientras que a principios de la década de los 80s, sus bocetos le servían de guía en su proceso pictórico, como aquí, por ejemplo, y
Aquí, por ejemplo, boceto, cuadro, boceto, cuadro. Y otra, esta también. Para muchos de sus cuadros de los 90 y hasta su muerte temprana en 2006, utilizó como fuente para sus lienzos las fotografías que tomaban e incorporó en sus lienzos las Polaroids que él mismo tomaba. Y aquí se ve, pero no tan bien, que aquí incorporó algunas Polaroids. Al comienzo de su carrera, en 1981, Galán ya proclamaba su compromiso con lo performativo en su vida cotidiana y en su práctica artística. Él declaró: cuando empecé a ver lo de las performances en el arte, me di cuenta que yo ya las hacía. Tengo varias películas de cuando tenía 10 o 12 años, creaba ambientes y ponía a mis hermanas a actuar y les decía que se disfrazaran y me las llevaba a lugares que me gustaban. Una vez encontré una lancha abandonada y la subía y entonces las filmaba con una cámara de cine chiquita y luego les ponía sonido, 1000 cosas. Su enfoque performativo era una expresión cotidiana que adoptaba formas diversas. 1. Still performance, en la que construía su personaje siempre cambiante frente a la cámara, a menudo utilizando las fotografías como fuente para sus creaciones en otros medios. Y vamos a ver estas prácticas uno por uno en detalle. 2. Llevando sus ideas y accesorios performativos de la vida diaria a través de distintos medios. Y aquí ves unos muebles de acero que él hizo en el taller de Generoso Villarreal y vemos a Julio envuelto en papel de baño ahí posando. 3. Creando libros de artista en los que combinaba imagen y narrativa para escribir su historia personal y una crítica social. Y esta es una foto de un libro de artista que pertenece a la colección de Mauricio Jasso, en donde Julio baila con sus maracas enfrente de su cuadro, No estén chingando, y es su letra ahí abajo. 4, dirigiendo a otros, y tienes que ver qué está pasando aquí, como participantes en su coreografía, lo que incluía tratar sus inauguraciones artísticas como acontecimientos teatrales efímeros. Y esta es una inauguración en la Galería Arte Actual Mexicano, en donde Julio pidió que soltaran 13 corderos a las salas. 5. En sus intercambios con entrevistadores, y esta fue un programa de televisión presentada en 1988, vamos a hablar luego de esta. Y 6, en intervenciones, como lo hizo con el fotógrafo Francisco Barragán y el David en 93. Y 7, frente a la cámara de video para producir cortometrajes. Galán estableció un diálogo complejo y interrelacionado entre fotografía, el dibujo, la pintura, la cerámica, las acciones performativas, las intervenciones, still performance, en fotografía y en video. Ok, parte 1. Still performance y intermedia. Una importante obra temprana en el desarrollo de su proceso performativo entre medios debió de ser la foto con disfraz de niño caguama de 84. En esta fotografía de primer plano, tomada desde arriba, el artista está tumbado en la arena blanca de la playa, con la espalda cubierta por el caparazón de una tortuga marina, sobre el que juegan las sombras del cielo que aparecen reflejadas en el caparazón húmedo. En esta bella y cautivadora imagen de Cristina Lobeira,
Galán resume poéticamente y simbólicamente un personaje enigmático, como la tortuga. Galán era a veces hermético, ocultándose bajo un caparazón protector, y en otras ocasiones se revelaba dramáticamente. Lobeira cuenta que acaba de regresar ella a Monterrey de estudiar fotografía en París. Antes de partir a Nueva York, Galán le solicitó una sesión fotográfica con una de sus modelos que tuvo lugar en la casa de una tía de Lobeira, Roberta Brittingham Sada, aquí en Monterrey. Recuerda la fotógrafa que de repente Galán se puso a investigar la casa y encontró el gran caparazón de tortuga y le preguntó a Lobeira, y la cito a ella, que se le tomaba fotos con él adentro. Así fue, usamos arena y harina. Insistió mucho que no saliera nada de su cuello, que pareciera dormido, inmóvil, en silencio, hasta sin vida. No tomó mucho esfuerzo, cambió varias veces su posición, se quedó ahí inmóvil un rato, como sintiendo la experiencia. El relato de Lobeira revela que el proceso creativo de Galán fue espontáneo y al mismo tiempo claramente visualizado. Para Galán, encarnar a la tortuga marina tenía un significativo personal, ya que coleccionaba grandes caparazones de tortuga, cajas de carey, y pasaba sus vacaciones en una reserva de tortugas y exclusivo complejo turístico privado de Careyes, fundado por el magnate bancario italiano Gianfranco Brignone en la costa del Pacífico de Jalisco. Brignone y Galán eran almas gemelas y entablaron amistad tras un encuentro casual en el Hotel Coste de París. Niño Caguama, de 85, siguió a la fotografía. La vista de ojo de pájaro, dulcemente serena, del pálido artista como tortuga, flotando en aguas turquesas entre rosas, algas, un pez y un tigre de juguete, se tiñe de lo macabro cuando sus pies parecen dejar rastros de sangre que sugieren una herida violenta o la muerte. Un dibujo a lápiz en uno de los cuadernos de bocetos del artista incluye el texto "Me quiero morir". Si bien Galán omite esta afirmación en el cuadro Niño Caguama, que probablemente se basó en el boceto, en otro cuadro, que titula "Me quiero morir", Galán retrata a su yo angustiado, vestido de traje, con las manos levantadas en un gesto de rendición. El niño Caguama volteado, bajo una pancarta de papel picado que enuncia la misma declaración fatalista. Este eco de imágenes ejemplifica la interrelación de medios artísticos y concepto, en donde Galán modela su imagen a través del autorretrato fotográfico escenificado, traslado al dibujo y a la pintura, publicado en el catálogo de su exposición y encapsulado en el objeto, el caparazón carey. A intervalos regulares durante la década de los 90, Galán realizó sesiones fotográficas profesionales con Graciela Iturbide y los regiomontanos Juan Rodrigo Yaguno y Luz María Vallés y Francisco Barragán. Yaguno mantuvo una larga relación de trabajo con Galán, realizando 10 sesiones fotográficas con él entre 90 y 96, y Vallés desde 95 hasta principios de la década de 2000. Las hojas de contacto evidencian amplios contrastes, incluso en una sola sesión.
Por ejemplo, Yaguno captó una serie de 90 imágenes durante la sesión del 1 de abril 90, en la que Galán interpretaba dos personajes divergentes. Encarnaba un estereotipo negro de colonialismo que luego borraba para retratar a la celebridad masculina güero de Hollywood, posando frente a su etéreo lienzo Acupuntura al mal de 90. Yaguno recuerda de ese encuentro inicial, y cito: la primera vez que conocí a Galán me abrió la puerta de su apartamento pintado como un negro jamaicano. Como registran las fotografías, Galán se había embadurnado toda la cara con una espesa sustancia negra. Llevaba un sombrero de paja, varios collares de cuentas, camiseta blanca, pantalones de mezclilla ajustados, saco con estampado floral y 7 anillos en la mano derecha. Sus manos blancas, que contrastaron con su rostro negro, a veces se ven claramente en el encuadre y otras veces están metidas en sus bolsillos. Su mirada se enfrenta directamente a la cámara. En varias tomas ha peinado su cabello hacia adelante, bajo el sombrero de paja, creando una pantalla adicional a través de la cual se asoma. Fuma un cigarrillo liado a mano y baila con una maraca en cada puño que termina en forma de cabeza, una masculina, la cabeza de un rey, y otra femenina, con el pelo largo y ondulado. Galán poseía varios de estos objetos fetichistas y los llevó en su cuerpo a diversos actos públicos durante su carrera. Se fotografió con ellos y los pintó por lo menos en un autorretrato de 86. Y aquí hay uno que me regaló Memo Sepúlveda, bien guardado. Fuera de la cámara, el artista se limpió la cara, manchando con restos negros el cuello de su camiseta blanca. Mientras se peinaba hacia atrás y se miraba en un espejo de mano, Galán se puso una chaqueta de cuero, pareciendo imitar al joven James Dean en Rebelde sin causa, proyectándose a sí mismo como el otro y como celebridad. Por medio de su creatividad, Galán intentaba desarrollar un lenguaje performativo para abordar las diferencias raciales y de clase, así como la marginación de lo queer. Como ejemplo de un complejo intercambio entre fotografía, pintura y autorretrato, en el que se tiene en cuenta lo queer, el primitivismo y los binarios de feminidad y masculinidad, cabe citar una fotografía en blanco y negro tomada por Camilo Garza y Garza, en la que el artista aparece ante su monumental cuadro Los 7 climas. Una versión que apareció impresa en la portada de la sección cultural del diario El Norte de Monterrey del 22 de agosto 92. El artista vestía un atuendo aparentemente masculino, pantalón de fútbol Adidas, zapatillas con cordones y camisa blanca con una raya negra vertical a modo de corbata. Se cubría la cara con la mano, llevaba el pelo engominado y corto y se paraba con las piernas abiertas. En cambio, en el lienzo situado justo detrás de él, en una pose mansa y vulnerable, su retrato pintado a tamaño natural lleva falda, un tocado alto de plumas, que es parecido a un plumero, sandalias y pintura corporal en el pecho desnudo. Galán pintó Los 7 climas a partir de una sesión fotográfica que realizó con Yaguno el 2 de agosto 91. En la que el artista se pintó la palabra joto en el brazo y el pecho, autoidentificándose como queer al ser fotografiado, al tiempo que omitía la letra J
en su cuadro Los 7 climas, para dejar únicamente OTO esbozada en su pecho. Con este acto consciente de autocensura, Galán cambió la nomenclatura despectiva por la ornamentación, negando así el acto potenciador de haber reivindicado primero el término como su identidad antes de borrarlo parcialmente. Mientras el historiador Miguel García Murcia explica que el regiomontano ideal era varón y valoraba el trabajo duro y la prosperidad, el artista de performance Juan José González Tovar explica que también era la masculinidad lo que definía al homosexual regio deseable, que, y cito a él, el consumo homosexual era masculino. El travesti, y cierro la cita, el travesti y el homosexual afeminado quedaban aún más marginados. Galán comenta aquí así, a través de su imaginería visual, el estado cerrado e invisible de la homosexualidad. Repito, Luz María Valles colaboró con Galán desde su primer encuentro en 95 hasta principios de la década de 2000. Como un solo ejemplo de su proceso están varias fotografías de Valles en las que un tapiz brocado de oro cuelga de la cintura del artista, con el pecho desnudo y gruesos brazaletes de plata alrededor de las muñecas. Y me acaba de comentar Mauricio Jasso que el textil que ves en la foto, que era una capa de una virgen y se lo vendió a Julio. Esta sesión sirvió de fuente para el cuadro de Galán, Lizzie está de regreso, de 2001. El autorretrato de cuerpo entero del artista sobre un lienzo de más de 1x80 por 1,20 metros se enfrenta al espectador. Su rostro está contorsionado, con una nariz fálica y los labios fruncidos, untados de carmín. Lleva el pelo corto con reflejos dorados y los ojos cubiertos por unas gafas de sol sujetas al lienzo. Sobre el musculoso pecho del artista ha grafiteado las palabras "Lizzie is back". El texto que afirma que se ha manifestado una presencia femenina, su hermana Lizzie en efecto, así como su atuendo de transvesti, una falda esponjada de un lujoso brillo azul, decorada con diamantina dorada que sugiere un brocado, unos pompones atados a las muñecas y un tul rosa intenso atado a la cintura, evocan un estado trans. Con su significado múltiple, hay ironía en la palabra back o espalda, escrita en la parte delantera del artista, así como una celebración indirecta de la libertad de su hermana tras su divorcio. En la superficie del lienzo hay una tercera mano. De hecho, Lizzie echó una mano en este cuadro, pegó minuciosamente la diamantina dorada a la falda y pintó el corazón que Galán quería que fuera tipo lotería. Este diálogo entre la fotografía colaborativa, la pintura y lo biográfico pone de manifiesto las complejas formas en que Galán lleva a cabo la transgresión en su arte y autoimagen. En otras ocasiones, Galán actuaba espontáneamente ante la cámara, con la cara embadurnada de maquillaje o con la serpiente pitón real Chupito colgada de su cuello. Posaba para imitar sus lienzos, ya fuera fingiendo que tocaba la guitarra delante de su cuadro mientras el cielo ríe, la tierra llora.
a finales de los 80s o arrastrándose delante de su lienzo para replicar su pose en su cuadro Tardisola, aquí, que colgaba en Robert Miller Gallery de Nueva York en 2001, envuelto de cuello para abajo en papel higiénico, simulando sus muebles escultóricos, o vestido para una fiesta en el jardín, aquí con aspecto de sombrero loco. Una serie de al menos 10 fotografías de Galán se conservan en diferentes colecciones y presentan el mismo fondo fotográfico de estudio, similar al que se encontraría en un foto de anuario escolar. Fueron tomadas en Saks Photo, en la Isla Grande de Hawái, en la playa de Waikoloa. En una de las fotografías, el artista, en un retrato de cuerpo entero, viste un traje color crema con las etiquetas de venta colgando de la manga derecha que dicen 100% seda. El pantalón es extremadamente largo y se le amontona alrededor de los tobillos. No usa camisa sobre el pecho, lleva los pies desnudos y en las manos luce al menos 5 anillos. Anchas pulseras cubren sus muñecas. De su cuello cuelgan 2 collares de cuerda con una cruz y una hacha. El artista sostiene en su mano derecha una cabeza tribal tallada, a la que mira fijamente. En otras 2 fotos de la serie, Galán sostiene un peluche de panda sucio. En una combina los mismos pantalones con una chaqueta deportiva a cuadros y se inclina por la cintura acunando al oso, con su larga melena rizada cayendo hacia adelante. En la otra fotografía, Galán voltea a la cámara con la cabeza inclinada hacia abajo, dirigiendo la mirada a la cámara. Está desnudo bajo una gabardina transparente que le envuelve. Con la mano izquierda se cubre los genitales, mientras sujeta al osito de peluche con la mano derecha. En una cuarta fotografía, un retrato, el artista junta sus manos como si rezara, la que ya vimos. Los ojos cerrados en una versión y en otra aquí abiertos, mirando hacia arriba. La palabra amor está pintada en su frente. Y por último, el artista se despoja del traje de hombre por una vestimenta más expansiva en cuanto al género. Se inclina hacia atrás en una silla, su pelo rizado cuelga libremente sobre el respaldo mientras, cigarrillo en mano, lleva una camiseta blanca y un pareo de color naranja envuelve su cintura, con el abdomen y las piernas descubierto. En esta serie, en una sola sesión, Galán utilizó la ropa y la ausencia de ella para ampliar su autoimagen al tiempo que abordaba las cuestiones de clase, sexualidad y género que impregnaban su obra. Parte 2. Performatividad cotidiana y entremedios artísticos. Colegas, amigos y familiares de Galán comparten anécdotas de la afición de Galán por disfrazarse también fuera de las cámaras. Roberta Brittingham Sada recuerda que decidió celebrar su cumpleaños en noviembre, a mediados de los 80s, con otras amigas, escorpios, en una limusina por la noche en Nueva York, disfrazados de diferentes personajes. Brittingham invitó a Galán a unirse a ellas. Habiendo acordado todos reunirse en un bar de Soho, cuando llegó a la hora señalada, Galán no se presentó. Ella le dejó mensajes de teléfono indicándole dónde podía encontrar al grupo mientras se divertían, pero él nunca apareció. 2 días después,
Brittingham abrió la puerta de su departamento y encontró a Galán cubierto de peluche marrón de pies a cabeza, vestido con un disfraz de oso, como ella describió. Muy bien hecho porque tenía manos y patas con garras. La cabeza bonita y muy real. Le había gustado tanto su disfraz que se había pasado 2 días vagando por la ciudad como un oso en busca de Brittingham y sus amigas. Ella dice, era un oso hambriento y cansado, recordaba ella, y también recordaba cómo se rió ella al verlo. El oso, un motivo recurrente en su obra, tenía un gran significado personal para Galán. La zona que rodea su Musquis natal, en el estado de Coahuila, está ampliamente poblada por el oso negro, considerado una especie protegida y en peligro de extinción. Galán estaba en contra de la caza, que relacionaba con el machismo. Habiendo visto osos atrapados y venados destripados cuando era joven en los ranchos de su familia en Musquis, empatizaba y se identificaba con los cazados, los victimizados, aunque a veces también reconocía la fuerza y el peligro del oso, así como la naturaleza protectora de la madre osa. El tratamiento que hace Galán del oso personificado como madre del artista muestra el contraste de las cualidades anteriores. Una referencia temprana al oso fue las garras del oso maloso en su final, de 82, una escultura de cerámica, y ahí está, esa, del brazo de un oso verticalmente parada, incluido en su segunda exposición individual en el arte actual, Los pensamientos secretos, y más tarde, en diciembre de 82, en la Galería Arvil, en la Ciudad de México. Esta es una de las primeras obras de cerámica que conocemos, junto con una pieza, Las piernas dormidas, aquí, que creó en el taller de arte y diseño de Brittingham, en la empresa de fabricación de azulejos cerámica Regiomontana de Monterrey. Un sencillo boceto revela su idea preliminar, que ejecutó como escultura vertical y después como pintura en formato horizontal. El grueso cilindro en forma de brazo se construyó a mano en arcilla. Un brillante vidriado turquesa y un brazalete enjollado esmaltado en oro, más 2 anillos, distraen la atención de la violencia inherente y la extremidad cercenada del animal. Haciendo eco de estas 2 esculturas, había un cuadro colgado en la pared de la misma exposición, el brazo desmembrado del oso, ahora por duplicado y del mismo vivo tono turquesa. Los brazos peludos del oso están cubiertos por guantes de ópera, adornados con la pulsera y los 2 anillos que llevaba la escultura de cerámica, sujetaban un par de piernas en miniatura, las piernas dormidas, ahora bidimensional. Cito, hablaba Julio de la fragmentación del oso y contaba cuentos. No sé si eran sus sueños o fantasías, pero todo por descubrir sus múltiples dimensiones. Recuerda Brittingham, a quien Galán regaló el cuadro. Hay otras obras tempranas tratando el tema. El cuadro No que no, donde el oso parece una alfombra, atrapado por la cintura, sangrando, un boceto y su correspondiente tabla. Hay también el osito que no puede desahogarse, que presenta a la madre osa como protectora agresiva, con un gran listón rojo alrededor del cuello,
los dientes al descubierto, mientras sujeta entre sus garras un pequeño infante desnudo y rollizo. Algo diferente de este cuadro es su boceto preparatorio, en una hoja de cuaderno. El oso lleva una pulsera de bolitas y tiene pene. Este último se relaciona con otro cuadro temprano en el que la osa es el foco central, está aquí. Llenando el cuadro con su inmensa presencia, la bestia peluda lleva guantes de ópera sobre las patas y joyas, anillos, pulseras y una gargantilla de perlas. Galán añade un texto explicativo a esta impresionante figura. Este oso sufre tanto que se pone joyas de Bulgari. Con el cuerpo humano desmembrado entre sus garras enjolladas, la osa ha dado la vuelta a la tortilla a los cazadores de osos, ya que sobre su cabeza aparece una viñeta de 3 chicos desnudos atados con cuerdas. Es a la vez víctima y agresora. 2 retratos fotográficos en blanco y negro de Galán, probablemente de mediados o finales de la década de los 80s, muestran al artista con traje y camisa blanca y la cabeza coronada por una cabeza de oso de imitación. El tema del oso seguiría apareciendo en ocasiones en sus obras de arte, como en el cuadro Sin ti, de 92. Es un poco oscuro, pero es en el que el rostro del artista asoma por un agujero en la zona del corazón de un retrato de cuerpo entero de su oso panda de peluche Palermo, en cuyo rostro se puede leer preocupación sobre el disfraz y la apariencia de Galán diario, que Galán defendió afirmando, y cito a él: "Esto es de forma natural para mí, no es excéntrico, pero la gente a veces lo piensa o lo dice y no me gusta, no me siento a gusto. No siento que sea un disfraz. Desde muy joven he estado haciendo todo esto porque lo siento como una necesidad". Cuando el artista se reunió por primera vez con Walter Hobbs, el entonces director fundador del Menil Collection, y Jury Put del Stedelijk Museo de Ámsterdam, lo hizo vestido con un traje completo de gorila. El gorila fue otro tema recurrente para Galán y el protagonista del cuadro Gorila marcando las 7:20 de 84. Y cito: "Los gorilas, no sé por qué", cito a Julio, "los gorilas no sé por qué me llaman tanto la atención. Quisiera arrancarles todo el pelo y a veces siento que, si pudiera hacerlo, me encontraría conmigo mismo. He pintado muchos autorretratos así, como un gorila que espanta, pero que debajo tiene la inocencia de un niño", expresó. Galán a la entrevistadora Silvia Scherem, confirmando que, además de con la tortuga y el oso, se identificaba estrechamente con el primate. Parte 3. Libros de artistas. Galán realizó al menos 2 libros de artista que regaló a cada uno de sus amigos, Roberto Rangel y Mauricio Jasso. En ellos, Galán combinaba la narración de historias, el humor sardónico y las instantáneas performativas. Los objetos que aquí se exponen en la sala son álbumes horizontales de como 4 por 6 pulgadas, fabricados comercialmente con páginas en blanco, en las que Galán pegaba fotografías y añadía comentarios. El de Rangel consta en 36 páginas centradas en un único acontecimiento, la inauguración de la exposición individual de Galán en 86, en un espacio alternativo
el departamento de 325 metros cuadrados de Edith Deac en la calle Worcester 149. Mientras que a finales de la década de 90 o incluso 2000, Galán llenó el libro de Hasso de 46 páginas con momentos que abarcaban la vida entera del artista. Galán llevaba consigo un Instamatic con la que tomaba fotos o se la pasaba a sus amigos para que le hicieran una foto. Dentro del libro de Rangel, Galán escribió un extenso texto en cursiva en cada página del lado izquierdo, pegando una fotografía en cada página del lado derecho. Galán narró en formato de guión desde el punto de vista de un espectador y en un diálogo dirigido principalmente a Edith Deac, crítica de arte y, como la llamaron a ella, decana del mundo artístico del centro de Nueva York, protagonista del evento que cuenta Galán. Narra los acontecimientos secuenciales de una noche única e importante en su carrera artística, la inauguración de una de las primeras exposiciones de pintura de Galán en la ciudad de Nueva York. Galán tuvo que pagar el alquiler y colgar e iluminar sus propias obras con la ayuda de Rangel y Hasso. En su narración, Galán se burló de Deac, de que Deac economizara en aperitivos pretenciosos, los higos rellenos, de la ausencia de alcohol, porque la anfitriona estaba en Alcohólicos Anónimos, así que no podía haber alcohol, de sus ideas, de sus idas al baño para drogarse con Jean-Michel Basquiat y Paige Powell, según Galán, la lentitud en la llegada de los asistentes y su vestimenta, la presencia de Andy Warhol, el músico simbólico, que era un vecino de Galán, un violinista, y el deseo imperioso de dejar su propia inauguración artística por la discoteca Palladium, como finalmente lo hizo. Con comentarios mordaces, Galán se burlaba del sistema de galerías y de la relación artista-representante-patrón. Por ejemplo, acompañando a una fotografía de Deac, que se encuentra ahí, Edith Deac, de pie junto a una mesa llena de aperitivos mientras habla, cigarrillo en mano, con un invitado, mientras los cuadros de Galán cuelgan de las paredes detrás de ellos. Galán narra aquí, es su escrito. Pues, ¿cómo le iba? Diciendo, ayer fui la invitada de honor en la galería de Leo Castelli. ¡Qué bárbara! Y dígame, ¿por qué pela tanto los ojos? ¿Qué tanto ve el vaso? Oh, es que brilla mucho su copa. ¿Qué toma? Pues agua. ¿No tiene vino, cerveza o cualquier otra cosa? Esto es inaudito. No, pero un higuito con mayonesa y jamón, así, suco yum yum, ultraloma le puedo ofrecer. Y ahora con permiso que tengo que ir al baño, viejo cabrón. El guión de Galán para una fotografía del público abarrotado mirando su obra de arte dice así, y ya que hablé con Paige Powell, ella dijo que este era Joaquín Bernal, que era el embajador de México en Nueva York, o cónsul, no embajador, cónsul. Y aquí viene el texto. Ya se puso güera la fiesta. Empezaron a llegar los invitados, entre ellos el conde de Transilvania. Presente. Dodi sostiene un bello vaso de Tiffany's. Pero con agua mineral, pues la dueña del departamento, como ya sabrás,
Acaba de salir de Alcohólicos Anónimos y no se le puede tentar. ¡Qué esperanzas! Ahora está muy healthy, como decía la Powell. Wilfredo con su mochila, por si se le hace tarde pasarse de aquí al trabajo. Y una miope a 1 milímetro de la pared. ¡Qué bello cuadro!, decía. En una foto de Jasso posando con el ya icónico cuadro de Galán, el artista replica sardónicamente: Mauricio y mi cuadro Me quiero morir. Pues ya, si no, cualquiera con esta fiestecita. El libro de Galán regaló a Jasso, no es una narración centrada en un único acontecimiento, sino una recopilación de momentos fotografiados al azar a lo largo de la vida del artista, sin orden cronológico, que comienza con una fotografía suya de adulto, desnudo, de espaldas a la cámara y con la cabeza recortada, con la leyenda manuscrita: cuando nací en 1959, así nací. Cada página contiene una fotografía, una Polaroid o un dibujo con leyendas y un único poema dedicado a su prima Golo. Es un adolescente con su brazo alrededor de Ana en Toronto. Un hombre adulto abrazando a la excéntrica Luxor en su boutique en Manhattan. Un niño de 5 años jugando en Muskis con sus hermanas. Un turista en Roma frente a la Fontana de Trevi, y lo pongo así porque así lo puso. Y en la peluquería en París en 95, y hizo el grafiteo él mismo, con rosas tejidas en el pelo, preparándose para aparecer en su inauguración de arte en la Galería Tadeusz Ropac en París. Y vestido de charro, con pistola de juguete y caballo en mano en Monterrey. También se incluyen fotografías de miembros de la familia, una selección de sus pinturas y objetos personales significativos. A cada imagen, Galán añadía comentarios breves y punzantes y a menudo intervenía con graffiti. 3. Ya vamos en la cuarta. Parte 4. Coreografía y puesta en escena. Preparándose para su exposición individual de 87 en el Museo de Monterrey, Galán se vistió como charro y a sus amigas gemelas, Claudia y Lorena Martínez, como chinas poblanas para bailar el jarabe tapatío en la galería. En la inauguración de la exposición, Galán solicitó su ayuda para que activaran su pintura La China Poblana, que ves aquí, mientras permanecían de pie detrás del cuadro, colocando alternativamente su rostro a través del hueco en el lienzo e interactuando espontáneamente con el público, haciendo muecas, moviendo los ojos y sacando la lengua a las visitas. Galán coreografió otras acciones performativas de este tipo para las inauguraciones de sus exposiciones individuales en el arte actual mexicano. Para su inauguración del 11 de diciembre de 93, soltó 13 corderos en la galería para que corrieran entre los asistentes y las obras de arte. También había contratado a una guardia de seguridad que conocía de una fábrica de cerveza para que apareciera de 11 a 12 de la noche. El director de la galería, Sepúlveda, recordaba, y lo cito a Memo: Julio lo encueró y lo metió en una caja con malla desnuda y lo cubrió de tules rosas. No bailó ni nada, solo estaba ahí encerrado. No se le veía la cara, solo los músculos y por supuesto las nalgas. Según Julio, la gente iba a pensar que era él. Seguramente el tipo estaba súper mamado.
Además, el entonces asistente de la galería, Pedro Alonso, recuerda que Galán contaba con alguien vestido de gorila que se movía por la galería entre las visitas. El artista, vestido de traje, llevaba un pelo azul pitufo, como ves aquí. Aunque no me parece Galán mucho, no sé, por esto. Galán trataba las inauguraciones de sus exposiciones públicas como un espectáculo. A veces solo se trataba de su atuendo, como cuando en la inauguración de su exposición en la Arte Actual de 99 o 2000, llevaba en la cabeza una imponente garza azul disecada sujeta a un sombrero. Otras veces el espectáculo era más elaborado. Cuando Galán presentó su primera retrospectiva aquí en el Marco, en otoño de 93, a cuya inauguración asistieron 4,000 personas, una cifra récord, hizo que el museo tiñera de morado el agua de la gran fuente interior, construida por el arquitecto Ricardo Legorreta. Cito a Galán: para mí el color púrpura es mágico. Es un color que me hace pensar en muchas cosas que me vienen a la mente, declaró. Galán trasladó su still performance fotográfica a su vestuario para algunas inauguraciones artísticas. En 93, Graciela Iturbide fotografió una serie de imágenes de Galán con el torso desnudo y rosas entretejidas en su larga cabellera. Las flores contrastan con el largo cinturón que cuelga de su cintura, también un motivo recurrente en la obra de Galán que evoca múltiples relaciones, entre ellas el padre patriarcal que utiliza el cinturón para castigar o su uso como dispositivo sadomasoquista. Galán no solo imprimió varias de esas imágenes en el libro que hizo el grupo financiero Serfín y otra en el catálogo de su exposición de 95 en Galería Tadeusz Ropac, sino que repitió el look para su inauguración artística del 16 de marzo de 95. En esta última exposición, con más de una docena de rosas de tallo colgado de su pelo, llevando maquillaje en los ojos, bigote y perilla dibujados en la cara, en la cabeza una corona de virgen del siglo XIX que encontró en una tienda de antigüedades de París para la ocasión, anillos en los dedos, un traje de hombre de diseñador y zapatos de smoking en blanco y negro. Galán interpretó un híbrido de masculinidad y feminidad. En lugar de amor pintado en la frente, Galán escribió en su lugar clasón, que quiere decir cubo de hielo, y hay toda una historia atrás de lo que hizo, pero les cuento después. Además de estas acciones performativas, escenificadas o coreografiadas, Galán manipuló la dinámica de la entrevista, favoreciendo el espectáculo frente a la revelación, de la verdad. Entonces, parte 5, la entrevista. En un viaje de investigación a Monterrey que realicé en el mayo de 2014, Guillermo Sepúlveda me entregó inesperadamente varios discos compactos para que los revisara. Estos últimos documentan diversas acciones performativas de Galán para cámara de televisión, fotografía y vídeo casero. En el material se incluía la grabación de una entrevista televisada en 88, realizada por Ingrid Brunet para el programa Diálogos con Bellas Artes, en la que Galán realiza tanto el subterfugio como luego la conformidad en el espacio de la entrevista de 30 minutos. Galán convenció a su ayudante y doble, Everardo Salinas Peña, para que se hiciera pasar por el artista,
ocupando Salinas Peña el lugar de Galán al principio de la entrevista con Brunet, que ignoraba por completo que la persona a la que estaba entrevistando era un impostor. Lo que siguió fue una farsa con Salinas Peña en una improvisación sin guión, burlándose del proceso de la entrevista, mientras la entrevistadora aparentemente se dejaba llevar por su creencia en las excentricidades del artista. Como recuerda Salinas Peña, y lo cito, fue tan espontáneo, llegué y me pidió de favor que fuera su cómplice en esta vez. Sí fue actuación espontánea para mí, lo más seguro que planeado para él. Tras abandonar la farsa, Galán explicó a Brunet que su intención no era surrealista, como ella proponía, sino que simplemente no quería hacer la entrevista. Cabe destacar la falta de preocupación de Galán por producir una biografía precisa a través del proceso de la entrevista. Él no tenía control sobre cómo Salinas Peña respondería a las preguntas de Brunet ante la cámara, ni lo entrenó, ni lo preparó, más bien encontró satisfacción en la confusión producida por el juego. Encantador, juguetón, campechano e incluso travieso en su papel, Salinas Peña, como Julio, se puso los guantes de Mickey Mouse del artista, consultó su bola mágica 8, esas bolitas, respondió bien a las preguntas de Brunet sobre su infancia, la de Galán. Disfrutando, Salinas Peña explicó a Brunet que los guantes protegían sus manos, que necesitaba ocultarlas porque tienen tanta energía que no puedo mostrarlas a menudo. Levantándolas en el aire y agitándolas, seriamente comentó que no solo las utiliza para pintar, sino también para hacer magia. Siguiéndole el juego o complaciendo su ego, Brunet reprende a Salinas Peña cuando éste saca accidentalmente la mano del guante. Cuando Galán entra en el plato rompiendo la treta de 5 minutos, lo hace con bigotes de gato dibujados en la cara, los dientes delanteros pintados negros y luciendo pantalones cortos. Recuperándose rápidamente, una vez que comprendió la situación, Brunet preguntó a Galán, ¿escuchaste cómo respondió a mis preguntas? No, dijo Galán, a lo que Brunet exclamó, ¿nunca sabré si las respuestas fueron correctas? No importa, está bien, dijo Galán. ¿No importa? ¿Avalas lo que dijo?, preguntó ella. Y Julio pregunta a ella, ¿qué te pareció? Me lo creí. Sí, me pareció creíble. Así que lo dejamos. Para Galán, el artificio y la ilusión podían ser tanto o más interesantes que la verdad. A los 20 minutos, Galán pidió una pausa publicitaria. Regresó al plato tras cambiar su ropa informal por un traje, con los dientes blancos y la cara limpia de bigotes de gato. No te reconozco, dijo Brunet, otra personalidad, reconociendo así la complejidad de Galán. Para concluir la entrevista, Brunet le pregunta, ¿cómo expresas todo esto que hay en ti? ¿Lo vives constantemente? Afirmando que vive su día a día de forma performativa, responde Julio. Sí, forma parte de mí. Desde pequeño siempre ha sido así. Galán utilizó esta entrevista como una oportunidad performativa en la que podía socavar las expectativas sociales
a la vez que moldeaba y reconfiguraba su personaje público. La fusión de verdad y artificio de Galán en esta performance televisada se hace eco de aspectos de su arte y su mitología personal. Durante los 23 años que duró la carrera de Galán, abundaron las entrevistas publicadas por periodistas, a pesar de que el artista tenía fama de ser tímido, esquivo y reservado. El alcance y la extensión de estas entrevistas varían desde el periódico local de Monterrey el Norte hasta la Jornada de la Ciudad de México, pasando por la sensacional Los secretos del dolor de la periodista Silvia Cherem, los catálogos de exposiciones y hasta la famosa Interview Magazine de Andy Warhol, aquí, y El Decor, aquí. La entrevista solía ser otro espacio experimental, como la performance, en la que Galán podía explorar los límites de la narrativa personal, revelando, ocultando o inventando su historia. Parte 6, intervención. En el material de Sepúlveda también se incluía casi 100 imágenes digitales de Galán captadas por el fotógrafo Francisco Barragán a principios de la década de 90, hacia 93 es el año, de la interacción de Galán con una escultura pública, una reproducción monumental del David de Miguel Ángel. El empresario regio Jaime Garza había encargado la escultura al aire libre para coronar su barrio, Fuentes del Valle, a la entrada del municipio de San Pedro Garza García, aquí en Monterrey. La réplica del original del siglo XVI se esculpió en cemento blanco, en lugar del mármol de Carrara que talló Miguel Ángel. Pesaba 6 toneladas y se erigió a 9 metros de altura sobre una fuente. Desde el momento de su inauguración en 67 por la alcaldesa Norma Villarreal de Zambrano, el David fue objeto de pintadas, huevos e indignación moral dirigida principalmente a los genitales expuestos de la estatua, pero también a su falta de estética. Galán no fue el primer artista que interactuó performativamente con el David. En 81, los artistas regiomontanos Cuauhtémoc Zamudio y Roberto Cordero organizaron un performance público en la que, vestidos formalmente de trajes, utilizaron una grúa para cubrir las partes ofensivas del David con un par de calzoncillos boxer, confeccionados por una costurera que los cosió a partir de las telas negras con flores rosas que los artistas compraron en el Nuevo Mundo. Aunque el entonces alcalde Felipe Zambrano hizo que la policía retirara los calzoncillos ese mismo día, la acción llamó la atención de la prensa y dio publicidad mediática al David. Incluso se publicó una caricatura en la que se burlaba de la intervención con un diálogo entre el alcalde y un espectador de edad avanzada que contemplaba los calzoncillos del David. Una década más tarde, Barragán captó a Galán encima del David, bajo el cielo, con las montañas de la sierra al fondo. El artista, con el pelo suelto, sin camiseta y vistiendo un chaleco con letras en negrita que decían Love Life, vaqueros cortados por la rodilla y calcetines hasta los tobillos, se sentó a horcajadas sobre la cabeza de David a unos 9 metros del suelo, con un cubo y un brocha en la mano. Galán ha alterado al David. Gruesas brochazos negras marcan la boca de la escultura y ha rozado la pierna izquierda del David desde la rodilla hacia abajo con pintura negra, pareciendo marcas de cancelación gigantes.
Barragán explicó más tarde que el hecho de que Galán escalara la escultura no estaba en sus planes. Simplemente pretendían hacer una sesión fotográfica del artista en la fuente. No obstante, los resultados distan mucho de ser conceptualmente sencillos y contradicen cualquier pretensión de espontaneidad. De las fotografías de Barragán se desprende una compleja lectura visual de la interacción performativa de Galán. Fue un gesto de grafitear uno de los íconos de San Pedro, una crítica cultural, una apropiación cultural o ambas cosas. Al igual que demostró en sus sesiones con la fotógrafa Graciela Iturbide, en las que casualmente tenía hielo seco a la mano para producir niebla en una piscina durante la colaboración, Galán ya estaba preparado conceptualmente para lo que quería lograr en su sesión fotográfica con el David y Barragán. O una vez in situ, no tardó en visualizar su autoimagen. Las fotografías de Barragán posicionan al artista como vándalo, como transgresor, como rebelde y arriesgado. Pero además de un plumazo, Galán alineó su imagen simultáneamente con el arte alto y bajo, con el queerness, específicamente lo homoerótico, y cruzando los estratos sociales, con lo mestizo y la élite. Te explico cómo. Galán ya había alcanzado éxito internacional a principios de la década de 90. Por medio de su intervención con el David de Monterrey, él legitimaba esta copia de segunda categoría, al mismo tiempo que al cancelar o profanar la escultura, se mostraba en contra del sistema y en contra de los elitistas y de los clásicos, criticando tanto la copia como el original. Frente a la magistral expresión del cuerpo desnudo masculino y juvenil de Miguel Ángel en el David, considerada una epifanía de la perfección clásica europea, la copia kitsch de Monterrey fue considerada por el élite gobernante torpe en sus proporciones, poco refinada en sus materiales y de mal gusto. El David no reflejaba adecuadamente las aspiraciones del Centro Industrial de Monterrey de ser visto como un centro internacional de cultura, mientras que la paloma de Juan Soriano, una paloma abstracta de bronce de 4 toneladas y 6 metros de altura, colocada a la entrada del marco, sí cumplía esas expectativas. En contra de la reputación de Galán como destructor, el artista se preocupó de proteger al David envolviendo la pierna y la cara de la escultura en plástico transparente antes de grafitearlo. La autoimagen de Galán como transgresor era una pose, un artificio. El envoltorio de plástico permanecía oculto a los ojos del espectador en las fotografías. Y aunque salpicaduras de pintura negra en el torso desprotegido del David son visibles en algunas de las fotografías, para Galán era importante no estropear la escultura. Declaró a la periodista Diana Siller, y lo cito a Galán: la intervención, era una de mis fantasías con el David, porque tengo un instinto un poco autodestructivo, pero siempre trato de convertirlo en algo creativo. No me voy a poner a rayar carros, ni a destruir cosas. No estaba dañando un monumento. Sabía en mi interior que estaba cuidado. Además, entre la secuencia de imágenes se documentaba el montaje de la sesión con la presencia de varios ayudantes
y 3 juegos de escaleras, mientras que no se veía ningún ascensor que hubiera subido al artista hasta los hombros de la escultura, con lo que a través de las fotografías, Galán construía una imagen de sí mismo como desafiante a la muerte, temerario y arriesgado. Final, parte 7, cortometrajes. Entre el material de los CD de Sepúlveda también había un video presentado en la exposición retrospectiva de Galán, Pensando en ti, celebrada aquí en el Marco en 2007-2008, tras la muerte del artista. Galán es el único protagonista de todos los segmentos grabados, producidos con cámara a mano. Queda anónimo quien los grabó. Las grabaciones varían en su intención, desde escenas performativas escenificadas por Galán en entornos específicos, creados dentro de su casa, hasta secuencias captadas al aire libre, desde principios de la década de 90 hasta su muerte en 2006. Mi análisis de las películas es estrictamente visual, ya que no hay audio ni diálogo. Más que una única narración, se presenta un retrato del artista de 16 minutos compilado por Sepúlveda, sin fisuras, a partir de 10 fragmentos que documentan los cambios en el carácter del artista, terminando con un clip del artista en plena forma física, haciendo ejercicio con un entrenador personal en la montaña Chipinque de Monterrey. Este último segmento, como recuerda la hermana mayor de Galán, Elizabeth, fue mostrado por Galán en una exposición individual en la Galería Arte Actual Mexicano, probablemente en 2003, y fue la única vez que presentó video públicamente mientras vivía. La recopilación respalda el argumento expuesto aquí de que Galán se comprometió a abordar la vida cotidiana y su arte de una manera performativa, que le preocupaba llamar la atención sobre las nociones de identidad de género y o desdibujarlas y abordar las distinciones de clase. En un segmento de 4 minutos, la cámara sigue a Galán hasta su camerino mientras se coloca detrás de un biombo para cambiarse la ropa. Sale vestido de un traje de hombre, camisa de vestir y corbata, con el pelo corto, la cara hinchada y maquillaje en la mandíbula, las mejillas y los ojos. La cámara le sigue hasta la ducha mientras abre los grifos de agua caliente y fría, probando la temperatura a medida que sube el vapor. De pie bajo la ducha, completamente vestido, con los ojos cerrados, actúa como si llevar ropa en la ducha fuera algo perfectamente común y corriente. El espectador se convierte en voyeur. El actor no reconoce la presencia de la cámara ni de su público. Finalmente se quita los anillos de la mano derecha y se deja el reloj en la muñeca izquierda, que queda empapado junto con el traje. Ya bastante mojado, se ajusta la corbata, coge una barra de jabón y se enjabona vestido, enfocado en ducharse. Se frota el pelo con champú y se aclara. Sale de la ducha, se seca el traje con la toalla como si fuera su piel y abre y cierra tras de sí las puertas de cristal de una habitación, saliendo del encuadre de la cámara. Galán ha conseguido una actuación sin sentido, dadaísta, sobre el ritual cotidiano, vacía de emoción, a la vez que estéticamente agradable,
Representa Galán aquí el análisis de Judith Butler sobre la performatividad del género, donde se pregunta que, y cito a Butler, si la verdad interna del género es una fabricación y si el género verdadero es una fantasía instituida e inscrita en la superficie de los cuerpos, entonces parece que los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, sino que se producen como efectos de verdad de un discurso de identidad primario y constante. Cierro cita. En esta performance, el atuendo masculino que viste Galán puede representar a la vez su género biológico asignado, su piel, así como su género interpretado. Ambos los lava en este ritual de ducha. En la autoimagen que muestra en sus cuadros, retratos fotográficos y apariciones públicas, Galán alterna el uso de la ropa masculina heteronormativa y el aspecto limpio que la sociedad occidental suele considerar propios de un hombre, con la construcción de una apariencia alternativa a través del maquillaje facial y la pintura corporal, el peinado y la vestimenta. El video subraya para reiterar que Galán pone en práctica el, cito a Butler, reconocimiento de la performatividad de la vida cotidiana y busca activamente, también cito a Butler, como ya cité, romper con el guión de género a través de la interpretación de los roles de género de nuevas formas y a menudo paródicas y muy seguido humorísticas. Galán suele dar más peso al melodrama y a la ironía en lugar de adoptar un enfoque cómico. En el siguiente segmento, de 1 minuto y 15 segundos de duración y desafiando el estereotipo masculino machista, Galán fija la cámara de video en una puerta abierta inundada de luz que cae sobre una gran muñeca parada en una mesa que lleva un vestido y está cubierto con un velo. Galán entra en el encuadre por la derecha del escenario con una camiseta blanca con piel de zorro pegada en el hombro derecho, su rostro curtido y cargado de maquillaje en los ojos. Lleva una peluca rubia despeinada en la cabeza. Suavemente, despacio, con cuidado, incluso con ternura, rodea con sus brazos a la muñeca, enterrando su cara en ella en un largo abrazo. Su pecho sube y baja con esfuerzo, como si estuviera llorando. El siguiente segmento, de 2 minutos y 45 segundos de duración, parece tener lugar en una entrada de la casa de Galán, donde el artista aparece vestido como un aristocrático dandy, con sombrero de copa y bastón, y una abundante tela de tul atada al cuello, del que emergen largas plumas. Una bola de discoteca que cuelga del techo proyecta reflejos sobre la sala, mientras que un único objeto, un pato disecado, se posa sobre una mesa. ¿Ven el pato? Junto a un gran candelabro iluminado en el centro. Al fondo se vislumbra el cuadro maestro de Galán colgado de una pared, la Roma de 90, donde el artista yace en una larguísima cama de forma fálica, cubierta con una sobrecama de intricado encaje bordado. La habitación está llena de un brillo púrpura. La atmósfera, impregnada de una espesa bruma, rebosa excentricidad. Galán está atento a un televisor, al que golpea con el control mientras cambia de canal de lucha libre a una película de Hollywood, incluso arañando la pantalla con las uñas, así, y golpeándola con su bastón
en señal de frustración. Enciende un cigarrillo aparentemente aburrido, cierra un par de puertas francesas y sale del cuadro. En el siguiente breve segmento de 45 segundos, Galán invoca el lenguaje del primitivismo cuando en un encuadre cerrado las puertas se abren a un espacio lleno de humo o vapor. La cámara se acerca lentamente a la figura de Galán sentado y vestido como un rey tribal, con un collar de huesos alrededor del cuello y una corona de plumas. La niebla se disipa para revelar un primer plano del rostro inmóvil y sin emociones del artista, con los ojos maquillados. Y hay mucho más que analizar y considerar de este material de video que dejaremos para otra ocasión. En conclusión, esta presentación ha fijado partes del rompecabezas, que es la trayectoria de Galán, estableciendo vínculos entre objetos, acciones y motivos repetidos, no solo en pintura, que es su práctica principal, sino también en otros medios: dibujo, libros de artista, fotografía, cerámica, intervención pública y video, para esbozar el mapa performativo del artista a medida que explora identidades heteronormativas y alternativas. A través de estos diversos medios, Galán se ha relacionado con la tortuga, el oso, el gorila, el gato y el cordero. Por ejemplo, al tiempo que pone en escena el primitivismo y lo queer, y se burla del sistema de galerías, incluso cuando es alternativo. Categorizar su enfoque performativo revela aspectos de su proceso conceptual y artístico y de su metodología. Tras la imagen que puede proyectar de ser errático, excéntrico y espontáneo en su comportamiento y acción, aparece su firme visión de su propio arte como medio para afirmar una identidad fluida. Para Galán es omnipresente el yo performativo, que manifiesta en lo cotidiano, coreografiando intervenciones públicas con sus obras de arte y con esculturas públicas, manipulando la entrevista al tratar a veces la autobiografía como artificio y espectáculo, orquestando acciones performativas en sus inauguraciones públicas de arte e interpretando un personaje cambiante para la cámara de video. Galán se apoya en su cuerpo performativo y en el autorretrato, utilizando las herramientas del maquillaje, el pelo, la ropa, los accesorios, dibujando palabras y rasgos faciales o animales en su rostro y escenificando el entorno, para dar forma a su imagen de identidad no binaria, mientras difumina los límites del género en su apariencia y su arte. Gracias. 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 Gracias.